empezar esta programación, amén, con la palabra del Señor en Nehemías capítulo 8. Qué bendición es la palabra del Señor. Y voy a leer Nehemías capítulo 8, versículo 8. Quiero aprovechar muy bien este tiempo, un tiempo que es precioso, amén, en el Señor. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Preciosa palabra. Y cuando vemos que se está hablando de poner el sentido, se está hablando de poder decidir, entender. Nehemías quería que el pueblo de Dios entendiera, y Nehemías, haciendo esta labor, trató que el pueblo se capacitara por medio de la educación, y comienzan los sacerdotes a dar el sentido de la palabra de Dios de modo que la entendiesen. Y precisamente este es el tema para esta noche, el tema con el cual voy a abrir esta preciosa oportunidad, y es entendiendo la Biblia desde el contexto oriental. Un tema importantísimo para la iglesia de Dios. Y cuando leíamos que le daban sentido a la palabra de Dios de manera que la entendieran, eso habla de las bases de la hermenéutica, que es el poder entender. Amén. Es la ciencia de la interpretación del lenguaje, y esta interpretación es buscando la finalidad de que el pueblo de Dios tuviera la oportunidad de encontrar el pensamiento del autor, el pensamiento necesario para romper las bases y romper ese alejamiento que hay entre Oriente y Occidente, para nosotros entender desde el punto de vista oriental la palabra de Dios. La hermenéutica es una materia, es una ciencia que da la oportunidad de interpretar, en esta ocasión, el lenguaje de los autores. Y es así como nosotros encontramos cierta problemática por el lenguaje ambiguo, porque los escritores tenían costumbres, porque los escritores tenían modos de expresar por la forma literaria como se da la palabra del Señor, porque el lenguaje tiene condiciones históricas, condiciones sociales, a los que le llamamos contextos históricos y sociales, y todo esto va en esta costumbre bíblica que es oriental. Acordémonos que desde Ur de los Caldeos hasta Egipto, toda esta tierra de Babilonia, toda esta tierra de Palestina, la Canaán, toda esta tierra desde el desierto, desde allá, desde los lugares más bajos de Palestina hasta los lugares más altos, Damasco, los montes, hacia arriba, los lugares más altos, más lejos, hacia el norte. Todos estos lugares tenían el desarrollo de costumbres y estaban inmersos en un contexto distinto al nuestro. Y resulta que nosotros estamos leyendo la Biblia, que la Biblia es un lenguaje de allá de las partes de Oriente, y luego ahora la estamos leyendo nosotros, y la estamos leyendo desde acá de Occidente, y es difícil poder entender de manera clara, de manera precisa, cómo ellos estaban desempeñando la labor de escribir, cada quien desde su forma de expresarse, cada quien desde su modo de hablar. Entonces allí miramos que tenemos que entender que
la Biblia tiene un contexto oriental y que como contexto oriental nosotros debemos tomar la decisión de aprender a cómo interpretar ese lenguaje oriental. La hermenéutica tiene principios, tiene métodos, tiene reglas. Y todo esto está dentro de una gran ciencia que busca revelar el sentido de lo que se está escrito a la manera como se hizo en el libro de Nehemías a través de Esdras y los sacerdotes. Estas reglas son básicas, los métodos y los principios para llevarnos a nosotros a entender ahora sí la palabra del Señor. Entonces es aquí cuando nosotros debemos conocer la necesidad como pueblo de Dios de educarnos, de dedicarle tiempo a la lectura, de dedicarle tiempo a la oración, de dedicarle tiempo a la investigación y hacer nosotros todo un paquete que nos lleve a bendición. Entonces nosotros debemos conocer que en tierras orientales había modos de expresarse, a lo que se va a llamar modismo. Los modismos son los modos de hablar, los modos de escribir, que suelen apartarse de las reglas, estas reglas gramaticales y que expresan ideas en diferentes formas. Puede ser literal o pueden ser simbólicas. Y que tiene el español mucha diferencia entre estos modismos y nuestra tierra occidental tiene mucha diferencia de la lectura oriental. Es así como nosotros escuchamos expresiones dentro de nosotros, expresiones de tipo, por decir que le dio piedra, es un modismo. Yo recuerdo la oportunidad cuando vine de Sucre acá a Barranquilla y resulta que cuando yo llego acá, las muchachas jóvenes hablaban de que ellas estaban hablando y a una de ellas le dio piedra. Y yo me preguntaba qué quería decir la palabra piedra, porque yo no entendía si ellas estaban hablando y alguien cogió una piedra. Y resulta que con el tiempo comencé como a escuchar esa palabra con más frecuencia y pregunté qué significa la palabra piedra, que cogió una piedra. Ellas me explicaron, ay, cogió rabia, se puso brava, se encolerizó. Pero coger la piedra en mi tierra es tomar una piedra de la naturaleza, es agacharse y tomar esa parte sólida de la naturaleza que está en la tierra. Eso para mí era tomar piedra, coger una piedra. Y resulta que para las muchachas de mi edad, para ese entonces era piedra o coger una piedra era tener rabia. Y estamos hablando que estamos los dos todavía aquí en la costa. ¿Cuánto más no hay un abismo entre las tierras orientales y las tierras occidentales? Ellos van a tener costumbres diferentes, ellos van a tener modos de hablar diferentes y que es necesario que nosotros conozcamos esa forma de expresarse ellos para entender la Biblia, porque nosotros los occidentales tomamos la Biblia y queremos que Dios nos hable allí y no queremos investigar cuál es el sentido, cuál es su costumbre, cuáles son las reglas gramaticales de ellos para poder entender lo que ellos están escribiendo. Es así como estas expresiones se toman literalmente y le damos un sentido diferente. Por eso es que hay muchos hermanos que están citando Biblia porque toman las palabras literales y las aplican a su vida y la toman para su vida, pero resulta que el sentido no era literal, el sentido llevaba una representación figurada o llevaba un significado diferente a la que literalmente se conoce. Entonces es así como nosotros debemos mirar que las expresiones carecen de significado si no estamos familiarizados con el idioma, si no estamos familiarizados, amén,
con esta forma de hablar de ellos, o forma de expresarse, o forma de escribir. Y si lo traducimos a otro idioma, estas palabras van a ser de difícil entendimiento, porque si estas palabras se llevan a otro idioma, se traducen a otro idioma, el que lo traduce no va a saber, y el nuevo lector, el que decodifica esa lectura, no va a entender definitivamente a qué se hace referencia cuando se estaba hablando en esa expresión. Por eso es que nosotros debemos conocer que en el hebreo y en el griego también hay modismos, así como los nuestros, y que esos modismos tenemos que discernirlos y descubrirlos en el sentido correcto, porque corremos el riesgo de mala interpretación, y si yo interpreto mal, yo lo voy a enseñar mal. Por eso es la importancia del estudio. Y hoy quiero resaltar la importancia del estudio en esta enseñanza de Educándonos para Servir. ¿Por qué? Porque es básico. Modi era un evangelista muy estudioso, que tiene muchos libros y que tiene un mover y apoyo en las literaturas. Y Modi decía, el que no estudia, que no enseñe. Y tenía mucho que ver con la realidad nuestra, porque no entendemos a veces el sentido de la palabra, pero sin embargo queremos estar enseñando y compartiendo, y no hemos pasado todavía por ese tiempo de estudio, por ese tiempo de investigación. Y si queremos nosotros usar la palabra correcta, debemos entender que hay lenguajes figurados, siempre en hebreo y en griego van a decir lo que nosotros creemos que dicen. Por eso es importante nosotros saber que la Biblia tiene hebreísmos. Hebreísmos es esa parte de su jerga, de su expresión coloquial, que a veces va a ser espontánea, que es un decir entre ellos, y que nosotros debemos diferenciarlo. Un modismo campesino podría ser un saludo. Güey, jacompa podría decir un saludo campesino, o una palabra de los campesinos que también usan, ese muchacho sí es berriondo. Y ese muchacho sí es berriondo, si se traduce, la persona que lo va a leer no entenderá. Es más, hay idiomas donde esas palabras no se registran, no saben cómo poder traducirlas, y se malentienden porque no se sabe la traducción. Hay estudiosos, investigadores, como David Flusser. Él es un profesor judío, y él es investigador y maestro universitario. Y él dice que se han encontrado, junto con él, otro grupo de maestros, y dice que se han encontrado expresiones en el hebreo que no tienen equivalencia en el idioma griego, como para ellos entender el pensamiento, y es necesario reordenar las palabras y entender el contexto, tanto hebreo o el griego, para poder traducirlo. Y ellos concuerdan en el pensamiento que en la Biblia hay 88% de escritos en hebreo, y que hay 12% de escritos en griego, y que de la suma de los dos hay 176 remés según la hermenéutica judía, o sea, referencias al texto hebreo. Es decir, que sacando cuentas a manera de suma, entre los dos van a haber el 90% de expresiones hebreas. Por lo tanto, se considera que hay muchos hebreísmos, conceptos particulares de la cultura hebrea, que nosotros debemos conocer para no tomarlas literal, porque de manera literal podemos tener una mala interpretación. Así que nosotros debemos ahora, ya que sabemos lo que es un hebreísmo, conocer algunos hebreísmos o modismos hebraicos que tiene la Biblia. Y el primero que quiero señalar es el modismo de filiación.
El modismo de afiliación es uno muy conocido y es el modismo que habla de la manera en que se habla de los descendientes de una familia y hacen relación a él. Entonces es así como se conocen a los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? No tenemos como padre uno y como hijo el hijo de desobediencia. Se entiende por la palabra de Dios que los hijos de desobediencia son los hijos del enemigo, por cuanto él es quien da, amén, ese sentir al hombre a través de su carne y provoca sus sentidos para ser desobediente. Entonces, Efesios 2:2 es un modismo de filiación. Dice, se llama a los incrédulos hijos de desobediencia, por tener vidas caracterizadas por la desobediencia a la ley de Dios. La Biblia usa expresiones como hijo de la ira, hijos de paz, Efesios 2:3, hijos de luz, Lucas 10:6. Primera Tesalonicenses 5:5 también va a hablar, amén, acerca de los hijos de. Y podemos encontrar muchos, porque esto es una forma de hablar. Los modismos de filiación es una forma de hablar caracterizada por el pueblo de Israel. Y era tras darle el nombre a la descendencia. Usaban con frecuencia el nombre de los padres para hablar de los descendientes. Otro ejemplo básico y muy importante es Génesis, capítulo 9, versículo 26. En la frase, maldito sea Canaán. Y sabemos que no está hablando de la persona como tal, sino de los descendientes de Canaán. Entonces es importante tener en cuenta que hay esa clase de modismo. La otra forma de modismo o hebraísmo es tomando lo absoluto por lo relativo. En la segunda en clasificación, lo relativo por lo absoluto. Ese es el uso relativo que se toma para hablar de algo absoluto. Es decir, que primero se nombra algo relativo para hacer referencia de la totalidad, de la idea completa, de lo absoluto. Y puede usar palabras como mejor, peor, más, menos, mayor, para decir y poner en relatividad dos palabras, pero resaltando siempre la primera. Y en este caso es lo relativo por lo absoluto. Hay que decir que en la cultura hebrea ellos utilizan y le dan más importancia a la primera palabra del escrito. Es decir, prima la primera expresión sobre las siguientes expresiones. En orden de importancia siempre va a ser la primera y sobre ellas ruedan las demás. Y podemos ver que la Biblia comienza a hablar de este lenguaje de forma absoluta para hablar de algo relativo. Un ejemplo sería Juan 6:27. Dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El evangelista Juan no está diciendo una cosa contraria. Él recoge las palabras de Jesús donde expresa con claridad una provisión. Él dice no trabajar por la comida que perece. Pero este imperativo está tomándose literalmente. Todos nosotros deberíamos, ¿verdad?, dejar los trabajos, los que están generando dinero, porque dice trabajad no por la comida que perece, pero eso no es el sentido que está diciendo, sino que le está dando importancia, ¿verdad?, a la otra parte. Amén. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, está dando énfasis a lo importante, no quitándole o desmeritando, sino poniendo en superposición la expresión que quiere resaltar, que es
la segunda parte. Entonces, de esta forma, los orientales hablan. De esta forma, los orientales escriben, dándole énfasis a la primera expresión. Y también encontramos en Marcos, capítulo 9, versículo 37. El que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Esta también está resaltando la primera expresión y está hablando de la importancia, hablando de lo relativo para mostrar lo absoluto. Ok. La otra parte o forma como también los hebreos hablan es un modismo relativo por lo absoluto, es decir, lo contrario. Este tipo de hebreísmo es similar al anterior, pero de manera inversa. Consiste en usar un lenguaje débil o relativo para expresar algo fuerte. En Lucas capítulo 18, del 9 al 14 podemos ver esto. Dice, nos cuenta en esta expresión la palabra del fariseo. Jesús alaba la actitud del publicano mientras condena la actitud hipócrita del fariseo. Sin embargo, en el versículo 4 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Cuando leemos esto, a primera vista pareciera que uno, ¿verdad?, fue justificado primero que el otro, por la palabra antes que el otro. Pero eso no es lo que quiere decir el texto. Es una forma de hablar, es una forma de expresión, es un hebraísmo en el cual ellos resaltan la idea, poniendo una fuerte contra una débil y resaltando el sentido. Entonces, la pregunta sería, ¿acaso el fariseo fue justificado? Ponen los dos. Están los dos en una actitud de arrepentimiento y humillación y el otro está altivo y considerándose. Y dice que uno fue justificado antes que el otro. Como si en nuestra expresión quisiera decir que primero fue el uno y que luego fue el otro. Sin embargo, si interpretamos así, estamos interpretando mal el texto porque llegaríamos a la conclusión que el fariseo fue justificado un poco después que el otro, que el publicano. Por lo tanto, hay una diferencia entre el uno y el otro de tiempo. Y no es el sentido bíblico. No era lo que Jesús quería transmitir. Jesús quiso enseñar que el fariseo no fue justificado de ninguna manera, mientras que el publicano sí alcanzó esta gracia. Jesús usa el lenguaje relativo antes que para enseñar una verdad absoluta. Así que es muy importante nosotros mirar que en los modismos hebraicos hay formas de expresar ellos que dan énfasis en el primero y muestran una debilidad en el segundo. Es una forma para expresar algo relativo por lo absoluto. Amén. La enseñanza es absoluta. También podemos encontrar otras expresiones de importancia y es dar un valor elevado, elevar la expresión a un grado superlativo. Es una expresión tan grande que tiene un grado mayor y es cuando quieren dar énfasis en algo importante. Isaías capítulo 6 versículo 3 resalta esta expresión, grado superlativo de esta palabra, santo, santo, santo. Es decir, que ellos cuando repiten 3 veces la expresión están poniendo la palabra grande, tiene mucha importancia y hay que colocarla en un lugar superlativo de la expresión en la gramática, amén, oriental. Así que tenemos también esta. Y hay otra que es de comparación. También es muy vista en la Biblia como Rey de Reyes. Es una comparación entre dándole importancia de los demás. Rey de Reyes, Señor de Señores, Cantar de los Cantares.
van a ser expresiones que vamos a encontrar de comparación y es un modismo hebraico para expresar, amén, un grado de importancia. Así que es necesario saber, ¿verdad? Y en esta primera parte solo quiero mirar esas formas de expresar, que es la filiación, que es lo relativo por lo absoluto, que es lo absoluto por lo relativo, y estas expresiones importantes de grado superlativo y de comparación. Hay otros modismos hebraicos, pero para darle énfasis a otra parte que considero también muy importante, solamente quiero dejar como esa explicación de esas tres formas de modismos hebraicos y esas tres formas aparte de escribir en grado superlativo y de comparación para mostrar la importancia que hay. Entonces llevamos cinco formas de modismo, formas de escribir. Pero también para conocer la mejor forma de interpretar la Biblia dentro del contexto oriental, es importante que nosotros conozcamos las costumbres del pueblo de Dios y de las tierras orientales. Decíamos que está inmersa la Biblia en el oriente y hablábamos de esta tierra de Ur de los Caldeos en Babilonia, y hablábamos del sur y hablábamos del norte, y encontramos que lo que está inmerso en ella es de este territorio y por lo tanto las expresiones van a tener el contexto de estos territorios, y por tanto hacia el Nuevo Testamento vamos a encontrar expresiones que están en griego pero con pensamiento hebreo. ¿Qué quiere decir? Que aunque se está escribiendo en el idioma griego, el que lo está escribiendo tiene un pensamiento hebreo. Entonces, aunque lo va a escribir en otro idioma diferente al natal, ahora él va a escribir los modismos pero en griego. Y eso es lo que decían los estudiosos como el hermano David, que hablaban que en griego se han encontrado modismos hebraicos, porque el pensamiento era de alguien de cultura hebrea. Decía que lo importante segundo de conocer es lo que tiene que ver con las costumbres bíblicas. Y empecemos con los moradores de tiendas de campaña. Acordémonos que los primeros moradores del pueblo del Señor en el tema bíblico, los primeros en la historia de los patriarcas, los primeros moradores allí, cuando luego moradores son los que vivían, los que ya estaban viviendo, eran en tiendas de pelo de cabra. Por lo tanto, la característica de estas tiendas eran tiendas negras. Y vamos a mirar esa forma de vivir ellos. Fue característica en sus expresiones. Por ejemplo, Cantar capítulo 1 versículo 5 dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, como las cabañas de Cedar. Estaba diciendo que su cuerpo era moreno y lo estaba comparando con el color de las cabañas. Las cabañas de Cedar eran negras y ellas se identifican con el color de esas cabañas. Ellos las fabricaban, los que vivían allí eran los beduinos, eran los campesinos. Ellos usaban este material porque era el mejor cuando la lluvia caía.
hacía que el pelo se pusiera un poco más grueso, que con el tiempo se pusiera impermeable. Así que era la forma como ellos construían y como ellos vivían. Ellos, toda su costumbre, toda su manera de vivir, hizo que esas experiencias que vivían las llevaran al escrito y comenzaran ellos a hablar de lo que era su costumbre, sin decir que estaban hablando de ellas. Asumían que el que estaba leyendo sabía cuál era la especificación que se quería dar. Y podemos ver que Juan también compara ese color negro con las tinieblas. Y va a decir en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, el sol se puso negro como un saco de silicio. Y cuando está diciendo que el sol se puso negro como un saco de silicio, está hablando de esas tiendas que eran negras y que el mismo material de las tiendas era el mismo material con que se hacía el silicio. Era ese material brusco, tosco, brusco, seco, áspero, que se ponían ellos, amén, en su piel para mostrar luto, dolor. Y el apóstol Juan va a decir, amén, que se puso negro como el saco de silicio. Vamos a mirar que dentro de la costumbre también hay formas como ellos colocaban las cosas. Dentro del apartamento interior estaba hecho de cortina, todo estaba hecho de tela. Y entre una y otra sección habían estas cortinas que separaban los cuartos. El primero lo usaban los hombres y a la vez era la sala de estar. Y luego estaban las tiendas de las mujeres. Y es por eso que en Génesis capítulo 18, versículo 10, dice que esa fue la forma como Sara se enteró, amén, del mensaje que el ángel le estaba diciendo. Porque ella estaba en la cabaña siguiente, y el ángel le estaba dando la noticia a Abraham. Por eso es que Sara escucha. No debemos interpretar que Sara era chismosa, no debemos interpretar que Sara estaba detrás de las cortinas escuchando. Debemos interpretar que era la tienda de campaña, era de pelo de cabra, y que el pelo de cabra era una tela gruesa rústica y que servía a la manera exterior y servía como división dentro de la tienda. Y la primera se consideraba como una sala de estar y el cuarto de los hombres, y seguido estaba el cuarto de las mujeres o la parte que les tocaba a las mujeres. Entonces es así como miramos en esa expresión que Sara estaba en la parte siguiente de esa casa de tela y que por eso fue fácil que ella escuchara y no que ella estaba detrás de la cortina escuchando. Entonces miremos que es muy importante mirar la costumbre para entender los textos. Isaías también habla de la expresión de ensanchar las estacas, y eso lo dice Isaías 54:2. Ellos para agrandar, lo que ellos hacían era que tenían la costumbre de tomar el producido de una cabra negra durante un año o año y medio, y esto ellos lo tejían. Es decir que la forma de ellos ahorrar no era la nuestra de echar dinero en la alcancía, sino que ellos guardaban el esquileo de una cabra durante un año o de un año y medio, y con eso le servía para comenzar a trabajar la parte de la tienda de campaña que ellos querían añadir. Y por eso Isaías habla
de esta expresión, de esta campaña beduina donde dice: ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tu tienda sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Entonces miramos que cuando se está hablando, esta expresión está hablando de la costumbre, y le dice Isaías: no seas escasa, porque era un sacrificio grande, era costoso agrandar la casa, y por eso, amén, se le dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas. Eso no es como el tendedero nuestro que nosotros tenemos en los patios acostumbrados para tender la ropa. Eso no era tender la cuerda y pasa lo que vayas a tender. Eso era un trabajo y un sacrificio grande que había que hacer para poder agrandar. Dice, amén, que cuando van avanzando el tiempo, ellos tienen que construir casas más estables. La casa de un labriego ya era una casa de un cuarto. Esta era casa de un piso. Las paredes de la casa estaban hechas de adobe entre piedras y barro, y de esta forma levantaban las paredes. Job se refiere a una casa de estas cuando dice casa de arcilla, Job 4:9. Está hablando de esta expresión, de esta forma de construir. Marcos 6:19 y Marcos 24:43 va a decir: atacada por el hollín. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Es decir, que cuando está hablando Marcos, está hablando acerca de esta casa de un solo cuarto que era con adobes y piedra, y que era atacada por la polilla, amén, y donde los ladrones podían hurtar. ¿Por qué podían hurtar fácilmente un ladrón? Porque nada más era de tener paciencia y de escarbar un barro fuerte porque está seco, y sacar piedras y hurtar. Por eso es que en el Nuevo Testamento se va a hablar mucho de los hurtadores, porque era fácil. Amós 5:19 también va a decir que habían culebras que se podían encontrar en las paredes, porque las paredes tenían lugares, grietas o huecos, y allí se podía encontrar la culebra. Dice, puede haber culebras, y dice, metes la mano y encuentras y te muerde la culebra. Va a decir Amós 5:9. Cuando estamos hablando de estas casas, debemos saber que también tenía un amueblado interior. Así, a la manera nuestra, van a tener sus cosas, pero en la tienda era la misma, no había piso como tal en las casas más pobres. Llegó tiempo en que sí hubo pisos blancos, habla la Biblia, y de marfil y las paredes blancas en el tiempo de Amós, pero hacia los primeros tiempos había esta forma sencilla, y en tiempos de estrechez y hacia la ley judía encontramos que habían cosas que eran esenciales, pero que a la vez eran muebles de la casa. Y lo primero es el manto. El manto lo usaban durante el día, ¿verdad? Para vestirse, era parte de su vestimenta, los mantos, pero de noche los mantos les servían a ellos de colcha, les servían a ellos de abrigo, de manta. Por eso en la ley de Moisés, Éxodo 22, 26 y 27 dice: si tomares una prenda de vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se la volverás, porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes. En él ha de dormir, y cuando él a mí clamare,
yo entonces le huiré porque soy misericordioso. Amén. Entonces, en la ley de Moisés estaba diciendo que no se lo debías tomar como prenda de garantía, se lo tenías que dar en la noche porque en la noche lo necesitaba para dormir, y si él clamaba, era Dios contra la persona que lo tomaba. Conociendo la ley, Mateo 5:40, Jesús va a decir: y al que quisiere ponerte pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Un juzgado judío no consentiría que ese vestido y esa parte esencial fuese quitada. Entonces Jesús, cuando está diciéndole en Mateo, ¿verdad? Si alguien te está formando problemas, tiene pleito contra ti y te quiere tomar la ropa, déjale también la capa. Ese era el manto exterior. Porque Jesús sabía que la ley acobijaba a esa persona y que no valía la pena ponerse en pelea, en pleito con esta otra persona, porque la ley decía que se la debía devolver. Así que Jesús estaba diciendo, tienes que, o no lo quería decir, tú tienes que ser tonto, bobo, porque quítate, si te la quieren quitar, entrégasela. Lo que Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, es: la ley te acobija que te la devuelven de noche. Así que si la quieres, entrégasela. Otra parte muy importante en la casa era el molino. Había un molino de mano y mortero. Era el molino que usaban las mujeres y que se usaba en pareja. Había un primer molino para el tiempo egipcio. Eran dos piedras, una sobre otra. La de abajo era cóncava. Imaginémonos como especie de una batea un poco más plana del tiempo antiguo, y una piedra sobre ella que la mujer llevaba a manera de sobo, trituraba el grano, y luego esta piedra, la de abajo, era más cóncava a manera de recipiente. Imaginémonos una olla o un cardero, un recipiente de ese tiempo, pero en piedra. Y luego dentro de él había un recipiente un poco más pequeño, pero mientras que uno era hueco, el otro era totalmente fuerte, conciso, y uno entraba en la otra. Voy a hacer una explicación con mi mano para que entiendan. Este era el de abajo y ponían sobrepuesto la otra que era de manera completa, metida sobre esta. Tenía un pivote que era por donde las mujeres lo tomaban, y tenía un hueco, era hueco la de arriba, por ese hueco, que el hueco caía de forma derecha, dejaban caer el grano, y las dos mujeres molían. Mientras que ellos lo hacían, cantaban. Por eso la Biblia también va a hablar de ese cántico que hacían las mujeres en la mañana, meneando o moviendo el molino. Eran dos piedras, una sobrepuesta sobre la otra. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 24:41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Luego va a haber una ley importante, porque esta también es una pieza básica. Deuteronomio 24:6 dice: no tomarás en prenda la muela de molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería prendar la vida, porque estará quebrándose con él el medio de ayuda de alguien. Entonces, como garantía no debían hacer. Otra cosa que era muy importante era el cántaro, porque el cántaro lo usaban las mujeres para transportar los líquidos, sobre todo el agua. Y era importante que las mujeres tuvieran cántaros para el transporte del agua.
Mateo capítulo 24, versículo 41, va a hablar de que había Mateo 14, 13. Y en Lucas 22 dice que un hombre llevaba un cántaro de agua y que eso debía ser como señal para que siguieran a ese hombre y poder ir a la casa donde él se dirigía. Entonces era importante esto, porque cuando leemos el texto nosotros leemos que las mujeres, el texto dice que siguieran a el hombre que tenía el cántaro. A veces uno lee pero no entiende lo que quiere decir, por qué el escritor menciona el detalle. Es porque quien llevaba el cántaro como costumbre eran las mujeres, y ellos debían seguir al hombre. Es decir, el hombre no era costumbre llevar el cántaro. Sin embargo, para señal, o Dios lo permitió, ¿verdad? O era un hombre excepcional. Pero yo pienso que primero era que Dios quiso dar una señal para que los hombres supieran dónde era. Y el escritor dice que siguieran al hombre, que eso fue lo que le dijo Jesús, que llevaba el cántaro. Entonces es así como el cántaro es importante. La casa para ellos era un abrigo, es decir, para nosotros la casa es, ¿verdad?, nuestro lugar donde tenemos el hogar, donde está la familia, donde compartimos en familia, pero para ellos es abrigo. El hogar para ellos es abrigo, mientras tanto para los árabes como para los hebreos. Quiere decir que en dos palabras diferentes siempre va a significar para ellos abrigo. ¿Por qué? Porque ellos siempre se consideraron peregrinos en la tierra y que la casa de ellos está en el Padre. Entonces, la expresión de casa tiene un cambio. No significa lo mismo que para nosotros. Para ellos era importante mirar hacia el cielo y contemplar las estrellas, y por eso era un lugar donde ellos iban de noche y se abrigaban y pasaban un tiempo allí, pero luego salían a ser peregrinos en la tierra. Y para ellos el lugar de descanso es la morada eterna, la casa de Dios. Entonces allí miramos que la expresión casa también tiene un contexto diferente para ellos. La construcción del techo. ¿Cómo es el techo? El techo eran maderas puestas de un extremo hacia el otro extremo de forma fuerte. Sobre ellas colocaban ramas. Sobre las ramas colocaban adobe, tierra, la pisaban, iban con rodillos, la pisaban, le echaban agua, la volvían a pisar, hacían un tratamiento entre pisada y regarla. La primera lluvia, obvio, era porosa, pero con el tiempo iba siendo impermeable. Entonces, allí miramos que la construcción del techo era un trabajo también grande y duro, pero era su forma de ellos tener la parte donde vivían. Salmo capítulo 129, 6 dice que había hierba que crece en los techos y que se seca cuando sale el sol y no hay profundidad. ¿Por qué? Porque esto no es un lugar que rieguen como para tener allá sembrados, sino que nace hierba en los techos. Así que eso debemos mirarlo bien, porque a veces cuando estamos predicando,
cuando se escucha predicar acerca de los amigos que rompen el techo, algunos están creyendo en láminas de Eternit, amén, y que rompen la lámina para entrar. Y estamos viendo que en costumbres bíblicas el techo tenía un diseño diferente. Y por eso fue fácil para ellos, amén, abrir el techo. Podemos también mirarlo en 2 de Reyes 19:26, Isaías 37:27. Algo muy importante para ellos era el pan, era básico, el pan, porque el pan era el alimento principal, era el alimento de la cuarta parte, a ver, o del 3/4 de la población. Es decir, que la mayoría, quedando solamente un sector sin comer pan como alimento principal. Era básico para ellos el pan. Por eso se menciona mucho el pan en la Biblia. Podía haberlo de trigo y de cebada. La expresión comiendo el pan es la expresión nuestra de tomar los alimentos o de cenar. Amén. Es la expresión muy similar, pero para ellos es comer el pan. Si llegaba un huésped y se estaba partiendo el pan, porque el pan en tierras orientales no se corta como nosotros que manejamos hasta el pan tajado. El pan no se corta porque el pan es santo, es sagrado, es la provisión de Dios desde que se bebió. Por eso el pan es sagrado y ellos parten el pan. El pan es partido, no es cortado. Si llega un huésped, la reacción de ellos cuando llega un huésped es de levantarse y pero partiendo el pan para poder ingresar el pan. Por eso Jesús se identifica ser pobre y en capítulo 7 versículo 13 el siervo, aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campo y iba a usar a los despreciados. ¿Por qué? El pan de cebada, verla enseguida la victoria de Dios. De la palabra en que tenía 5 panes, eran panes de cebada. Así que este niño pobre, y aún así puso lo que tenía en las manos del Señor. Amén. Así que es importante mirar que la importancia del pan. El pan servía de cuchara. Ellos no usaban los utensilios que necesitamos nosotros para comer, tenedores y cucharas y para cortar. Ellos usaban el pan lo usaban como cuchara. Imaginémonos un pan de cuchara. Ese no es. El pan de cuchara era que ellos tenían el pan entre sus manos. Por eso era importante el lavado de las manos. Era una ley porque todos debían comer de la misma porción y debía haber un lavado higiénico siempre. Y ellos tomaban el pan en la mano y lo mojaban en el líquido, y absorbiendo el pan seco líquido era que ellos comían el pan mojando las partes líquidas. Lucas capítulo 2 versículo 14 dice: y vos le dijo a la hora de comer, allégate aquí y come,
y moja su bocado en el vinagre. Entonces miramos que esa era la forma. Marcos 14, 18 al 20 también va a decir, amén, uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Entonces, que moja el pan en el plato, habla de esa situación. Miramos que no era únicamente en el idioma hebreo que hay estas circunstancias. Pablo también va a mostrar en sus escritos cosas de su costumbre. Y quise sacar entre varias esta porción que la traigo a colación porque la usamos mucho. Y es la letra mata. Y yo quiero que entendamos que cuando leemos la letra mata, Pablo estaba hablando de una gran realidad. Y era que la letra de la ley, siempre lo va a decir el texto, la letra de la ley. Así que lo que yo le estoy diciendo en este contexto no es un hebreísmo como tal, sino era un contexto. En el contexto bíblico podemos mirar que siempre va a mostrar la letra de la ley. Que la ley era ocasionaria de muerte, porque era una realidad que el transgresor llevaba muerte. Por eso la letra mata. No es que el estudio mata. Entendemos mal el sentido con que fue escrita la palabra de Dios. Otra muy importante, Salmo 81 bien. Y es la expresión que dice, abre tu boca. Amén. Esta sí está en hebreo. Abre tu boca. Resulta que nosotros hemos escuchado muchas veces esta expresión, abre tu boca que yo la llenaré. Y la citamos para decir que no vamos a estudiar, que únicamente usted con poner su boca, Dios la va a usar. Amén. Pero eso tampoco es lo que quiere decir el texto. Allí el sentido está contextualizado, porque siempre está hablando de la situación cuando ellos estaban en Egipto y le pedían al Señor y Dios le contestaba. Pero en este capítulo dice, pero ahora tiene situaciones y no clamas a mí. Entonces dice, abre tu boca. Yo, el Señor, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Cuando estaba diciendo que te saqué de la tierra de Egipto, está diciendo, tú en otras ocasiones clamaste a mí en Egipto y yo te respondí. Y ahora tienes situaciones y no abres tu boca. Entonces dice, abre tu boca que yo la llenaré. Está diciendo, es de oración. Abre tu boca al Señor y Dios dará, amén, respuesta. Dios llenará tu boca con la respuesta. Hay una más, Mateo 10:19. Amén. Esta también la cita, la citan algunos, la he escuchado de boca de algunos, que dicen que no te preocupes de lo que tienes que hablar. No, hermana, que es que yo no estudio, yo no investigo, no me preparo, no quiero conocer la cultura, no quiero conocer geografía ni historia. Yo no me preocupo porque el Señor hablará. Y cita Mateo 19:10. Dice el versículo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dice el 20, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Entonces decía, cuando os entreguen, estaba hablando que cuando fueran a predicar la palabra,
Si a ellos los detenían, si sobre ellos había violencia, si tenían que ir a la cárcel, no se preocuparan porque Dios iba a pelear por ellos. ¿Y cómo debían hablar? Dios le iba a dar cómo ellos debían hablar para defenderse, no en el sentido de la predicación. ¿Ve? Así que esta expresión habla es de eso. Otra expresión que usa Pablo, que también quiero ya enmarcar como parte final, es la expresión que habla en cuanto a ese goce que había, amén, ese goce que había, y era dado en 1 Corintios capítulo 6 versículo 2. Todo me sirve. Pablo está conocido de la cultura, y Pablo en la cultura sabe que los edonitas hacen parte de esa Grecia que le gusta el placer, que le gusta el arte, que aman sobre todas las cosas el placer. Y a ellos tenían la premisa: todo te es lícito. Todo te es lícito es desorden para hacer lo que quisiera. Pero la palabra de Dios dice que Pablo toma ese contexto cultural y habla diciendo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Amén. Así que censura la sabiduría de los santos con este pensamiento. Así que hemos visto, amén, a través de la Biblia en dos formas: en los hebraísmos o modismos hebraicos y en costumbres bíblicas, entendiendo el sentido bíblico desde el punto de vista oriental. Hermano, es un llamado a ti, a que aproveches esta semana donde se va a compartir la palabra de Dios de distintos frentes, enseñando para el servir. Queremos que sirvas de la mejor manera, queremos que te capacites. Tenemos abierto en Colombia el Instituto Bíblico Getsemaní, que ponemos a disposición y que estamos tratando de servir al Señor de la mejor manera. Estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo cada vez mejor, estamos haciendo el esfuerzo por cada día trabajar de mejor manera, de capacitarnos en el Señor los maestros, de estudiar, de dedicarle tiempo y inversión económica, esfuerzo, porque vale la pena, ir a un centro donde te enseñan, donde puedes recibir adiestramiento para servir. Acordémonos de las palabras de Moody: el que no estudie, que no enseñe. Así que te invito a que te inscribas en alguno de los centros en Colombia donde tenemos Instituto Bíblico. Estamos haciendo aportes a la educación, estamos haciendo lo mejor, remodelando módulos, remodelando nuestro esquema en materias, tratando de hacer los cambios necesarios para dar un mejor servicio. Hermano, capacítate, estudia. Si terminaste en el Instituto Bíblico, sigue adelante. Todavía hay mucho por recorrer. El Instituto Bíblico, yo digo, es la primaria nuestra, pero no es la base de una educación. Sigue adelante, sigue esforzándote, amén, porque es necesario conocer. Y hoy hemos visto el sentido oriental de la palabra, amén, entendiendo el sentido oriental de la Biblia. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga, y mañana únete al programa, será una bendición. Tenemos al pastor Jorge Arroyo enseñando sobre mayordomía. Un hombre preparado, dispuesto, y esperamos que a través de él tú puedas recibir la parte de Dios, amén, que Dios te quiere dar. Abre tu corazón. Abriendo tu corazón te dispones, amén, tu mente está dispuesta y el Espíritu Santo que obra en nosotros que estamos tomando la voz, el Espíritu Santo también obrará en ti, amén, para que esta palabra quede grabada en el corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde.